Jesucristo, llamando a la multitud junto con los discípulos, dijo: el que quiera venir conmigo, renuncie a sí mismo, tome la cruz y sígame. El que quiera salvar su vida la perderá. El que pierda la vida por la buena noticia se salvará. ¿De qué le sirve a una persona ganar el mundo si pierde la vida? ¿Y qué podrá dar una persona a cambio de su vida? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en esta generación pecadora, también el Hijo de Dios se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versos 34 al capítulo 9, verso 1. Seguir las huellas del Maestro de Nazaret. Notas amables a la palabra de Dios, viernes 21 de febrero, año 2025. Nuestra Iglesia Católica recuerda hoy a una persona maravillosa, reformador en la Iglesia Católica, ejemplo de lo que dice el Evangelio: dejen todo por mí para que puedan cumplir la misión. San Pedro Damián, obispo y doctor en la Iglesia Católica, también llegó a ser cardenal. Nuestro santo San Pedro Damián está ubicado en el siglo XI en Italia. Monje benedictino muy sensible a las necesidades de los demás. Pedro Damiani en italiano, hace una contribución a la renovación de la Iglesia, la renovación gregoriana, en un momento cumbre de la historia, donde había el problema de estar tan apegados al dinero, al poder en la misma Iglesia. Y el santo comenzó a trabajarle a ese tema de la impureza en manejar los asuntos de Dios. Entonces comenzó a escribir cartas y a llamar la atención. También le colaboró mucho el Papa, obispos en diferentes partes de Europa, para hacer como ese llamado de atención. Y el llamado era como que la inclinación de las personas que siguen a Cristo de apegarse a los asuntos materiales. Y este monje benedictino, que practicaba mucho la oración, la penitencia, el desprendimiento, la humildad, fundó 5 comunidades de ermitaños benedictinos y organizó un buen documento para que ese documento tuviese como que eso, atacara eso que estaba teniendo la Iglesia tan feo en ese siglo XI, y le llamó al libro Gomorriano. El libro Gomorriano, como aduciendo a la ciudad veterotestamentaria de Gomorra, como la Biblia habla. Ustedes como tratando de decir, estamos viviendo como en la época de Gomorra. Había mucha cosa fea, era imposible restaurar la disciplina, cobrar por las cuestiones eclesiásticas, buscar títulos, puestos, cantidad de cosas. Ese libro habla exactamente de resolver un problema a Rávena. Allí fue y se hizo presente el santo. Ahí tenemos un hombre maravilloso, con ejemplo del Evangelio, dejar todo para poder seguir a Jesús de Nazaret, San Pedro Damián. Ser discípulos misioneros de Jesús de Nazaret. Ese es el tema que la palabra de Dios nos propone pensar hoy. ¿Cómo ser un buen discípulo misionero
desde la Santa Biblia y desde el espíritu de la Quinta Conferencia Episcopal Latinoamericana y del Caribe, celebrada en Brasil. Y allí se lucieron los señores obispos y cardenales hablando de cómo ser un verdadero discípulo misionero. El Evangelio dice, el que no deja todo, renuncia y toma su cruz, no lo va a lograr. Ese es como el punto del Evangelio. Vamos a las máximas para el día de hoy. Predicar el Evangelio cada día usando palabras cuando sea necesario. Esa es una frase de San Francisco de Asís, siglo XII en Italia. El santo decía, si es necesario hablar, hable, pero para predicar el Evangelio se necesita una cara amable, una persona sensible, caritativa, buena gente. Con la sola presencia evangelizaban y eso le enseñó él a sus frailes. El santo quiere predicar el Evangelio, predíquelo más con su manera de ser y menos con tanto sermón a los demás. Segundo, cuanto más un misionero se deja guiar por el Espíritu Santo, tanto más Dios bendice su trabajo. Si la persona que quiere ser misionera se deja más guiar por el Espíritu de Dios y menos por la arrogancia personal. Tercera máxima, el misionero no es la luz, sino el que lleva la luz. Él no es la luz, es el que lleva la luz. Recuerden a San Juan Bautista. Cuarta máxima, el mejor lugar en el mundo será siempre aquel en donde Dios quiera que yo trabaje. No es que yo me merezca tal puesto, ni yo debería estar, yo debería irme para tal país, eso no existe en la Biblia. Existe en la Biblia el mejor lugar para ser un buen sacerdote, misionero, consagrado, es donde Dios me necesite. Eso es un misionero muy bueno y muy abierto y disponible. Última máxima del Papa San Juan XXIII. Angelo Roncalli, el Papa que decía, a difusión de la verdad, para difundir la verdad y la caridad, es la verdadera misión de la Iglesia. Verdad y caridad es la verdadera misión de la Iglesia. San Juan 23. Aprendemos a ser discípulos misioneros al estilo de Dios. No es necesario inventarse un estilo, ya está, ya existe. Es al estilo de Dios. El primer paso es siguiendo las huellas del Maestro de Nazaret. Paso número 2, tomando conciencia que el camino hacia la eternidad exige sacrificio, perseverancia y dedicación. Paso número 3, estando atento para que las ofertas de este mundo no superen los consejos sabios de Dios. Hay tentaciones en el mundo, claro, a todos, a cualquier persona. ¿Cómo la va a superar esa persona cuando le dé el privilegio? ¿Quieres esto? ¿Quieres aquello? ¿O quieres las cosas de Dios? Hay que como intentar pensar cómo lo haría Dios para ser un buen misionero. No cómo lo haría yo ni qué me inventé, no, cómo haría Dios esto. Jesús, el Hijo de Dios, continúa la obra de perfección siguiendo las huellas del Papa que lo envió. Él mismo es consciente de la misión que no puede ser otra que la de su Padre Celestial. Aquí estoy para hacer la voluntad de Dios, dijo en un momento. Yo no vine a inventarme cosas, yo vine a hacer lo que mi Padre me mandó a hacer. Yo no hago nada sin que lo autorice mi Padre. Seguir las huellas de Jesucristo, todo discípulo debe aprender algo que la Biblia dice, cargar con la cruz, pero hay que ser equilibrados con esa palabra. Cargar con la cruz, entonces hay gente que predica el Evangelio como que déjese maltratar, humillar y decir, esa es una cruz, ofrézcale a mi Dios. ¿Cómo así que esa es una cruz? ¿En qué parte de la Biblia dice que eso es una cruz? Entonces, esta partecita hay que cuidarla mucho.
Cargar con la cruz, ¿qué es según la Biblia? No según el parecer de una persona. No se trata de una cruz que revela simplemente sufrimiento y dolor. Como uno le escucha decir a algunas personas, es que me tocó llevar esta cruz. No dio para más, yo le voy a ofrecer. Me trata mal y me insulta y me humilla y me tiene muy mal, pero yo le ofrezco esta cruz. ¿Cómo así que eso es cruz? Sino que demuestra sobre todo la capacidad con la cruz de amar, perdonar y ayudarle a los demás. Primera carta de Juan capítulo 3 verso 16. Jesucristo habla con mucha claridad. Por ejemplo, Jesucristo dice, no son suficientes los buenos propósitos. Es necesario que la persona lo demuestre con obras concretas de que va a ser un buen misionero. La puerta es estrecha, dice la Biblia. Antes de que la puerta se nos cierre, es definitivo sostenerse en la fidelidad, sacrificio, perseverancia, dedicación. La fe sin obras está muerta, dice el apóstol Santiago en el capítulo 2 de su carta. La fe sin obras está muerta. San Mateo en su evangelio en el capítulo 7 dice, por los frutos se conocen a las personas. Y San Mateo en el capítulo 16 dice, el Hijo de Dios le pagará a cada persona según su conducta. Entonces es muy importante estar atento a no dejarse llevar por las ofertas del mundo, como decir que eso es iglesia y eso es misión. Usted llegó lejísimos y lo pusieron en un cargo altísimo. Oiga, lo felicito, no, la Biblia no dijo eso. Ahí no en las ofertas, el Papa Francisco dice todo lo contrario. Oigan lo que dice el Papa Francisco. La mundanidad anestesia el alma. Cuando una persona es demasiado mundana, buscando privilegios, estar por encima de los demás, estar por encima en la iglesia de todo, eso se llama mundanidad. Y el Papa Francisco dice, la mundanidad anestesia el alma, anestesia la misma iglesia. Seguir las huellas del Maestro. Si quieres ser un buen misionero, predica el Evangelio más con tu manera de ser y menos con las palabras. Salud, paz y bendición, bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.